Bueno, vamos a conversar con Daniel García, que es parte de este espacio y que, dada la importancia de los acontecimientos internacionales, pues vamos a cerrar el programa con él, analizando un poco la situación que se vive en el Medio Oriente sobre el conflicto Israel-Hamas, ya uno dirá Israel-Palestina, sino con el grupo, lo que se vive en la Franja de Gaza en estos momentos, que es una situación bastante difícil. Un conflicto que en más de un mes ya lleva unas 11.400, más de 11.000 víctimas, más de 27.000 heridos. Y lo lamentable de todo esto es que 4.500 aproximadamente esas víctimas son niños que van desde 3 meses, 6 meses, 1 año, 3, o sea, niños, lamentablemente, y adolescentes. Una situación bastante difícil lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y parece que nadie tiene la capacidad de detener lo que verdaderamente se convierte en un genocidio, un crimen que de verdad que todos debemos de alguna forma u otra solidarizarnos, fijar posición sobre un conflicto que uno entiende que ya tiene que ponerse costo al mismo, porque no se puede seguir con una población que se ha desplazado más de 1 millón de personas, que hay una carencia de todo, que no hay hospitales, que las escuelas han sido destruidas, y una población que está pasando hambre, que está pasando de toda la penuria que puede pasar un ser humano. ¿Cómo vemos la situación al día de hoy? Buenos días. La situación del Medio Oriente es más bien la continuidad del proceso que se lleva en el mundo, de esta lucha de estos dos polos en la construcción del nuevo orden mundial multipolar. La guerra que se libra en Israel, porque hay que llamarle ya una guerra, claro, es una expresión más de la guerra de Ucrania, de la guerra que se libra en el mundo, de la situación en que está envuelta la humanidad hoy, que permite que estas contradicciones que se tienen desde tantos años ya encuentren un aspecto antagónico y exploten por algún lado. Porque ya no es solo Israel, no es solo Ucrania. La tendencia sigue al problema de todos aquellos países que han tenido situaciones frisadas y que la coyuntura mundial de la confrontación de dos polos, de la división del mundo, en un polo bueno, un polo malo, donde Estados Unidos se va retirando porque su condición, sus contradicciones internas y la lucha contra el nuevo orden multipolar lo va arrinconando. Entonces, ese retiro de Estados Unidos crea el espacio propicio para que todos aquellos que tienen que reclamar lo hagan ahora. Ocurrió en el África, ocurrió en el problema de Ucrania, ocurre en Israel con los palestinos, está ocurriendo aquí en Latinoamérica con Venezuela y Guyana, porque allá hay un conflicto, y un conflicto que puede explotar en cualquier momento en un conflicto militar. Y más que Estados Unidos ha decidido que establecer una base militar en Guyana para asegurarse el petróleo, la Chevron, y ya Venezuela instaló una enorme base aérea, militar, al lado de la frontera con Guyana, para poderse defender y para poder tener más fuerza de reclamo. Claro, una base militar ordenada, organizada, abastecida por los rusos. Pero ¿cuál es el retiro tú dices, el retiro de los Estados Unidos? Y entonces se generan estos conflictos. O sea, porque Estados Unidos, lo que hemos visto, que tiene presencia donde existen estos conflictos, de una forma u otra. Precisamente que el conflicto es con ellos. No, usted decía la retirada de Estados Unidos. Sí. Y o sea, ¿cómo Estados Unidos sale? Porque lo que ocurre aquí es que los pueblos oprimidos, los pueblos que tienen que reclamar, salen a hacer sus reivindicaciones. Y como Estados Unidos es el gran hegemón, el gran colonialista, neocolonialista, pues es con él que se enfrentan, es con Estados Unidos, es con Occidente, porque los europeos, en virtud de la gran crisis en que se han sometido con el problema de la guerra de Ucrania,
no tienen esa fuerza para poder competir con estos pueblos que precisamente se anclan en el protectorado ruso-chino para poder exigir sus reivindicaciones. Por ejemplo, la situación de Palestina hoy es el mejor ejemplo que se puede poner. Fíjate que Israel hoy está rodeado de frentes militares, llámese Hamas, el de Gaza, Hezbollah en el Líbano, el Siria, el ejército sirio, Jordania por otro lado, que ya ha dicho que le va a declarar la guerra. O sea, Irán, que no se menciona, pero... Que se ha mencionado, pero Irán ha tomado distancia. Exacto. Y ha dicho que ellos no están, no son parte de los hutíes allá en el Yemen. O sea, hay una serie de frentes creados que vienen haciendo la guerra al sistema de explotación histórico que viene ejerciendo Israel contra el pueblo palestino. Porque el pueblo palestino no es el pueblo palestino, son los musulmanes, son los islamitas, son los chiitas y los sunitas. Entonces, ellos dos son los 1.800.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, 1.800 millones de musulmanes que hay en el mundo, y ellos son los que están realmente envueltos en esta contienda. Inclusive es bueno decir que este fin de semana es muy decisivo para este problema de Israel y Hamas. Muy decisivo, porque ya nosotros escuchamos el discurso pasado de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah. Hoy viernes tiene otro discurso que se supone va a estar un poco más entonado con la lucha. Luego viene una gran reunión de 26 países chiitas que constituyen unos 400 y pico de millones de personas. Esa reunión va a ser en Arabia Saudita, donde el presidente de Irán va a ser el presidente coordinador de esa reunión para enfrentar el problema palestino. Pero la gran reunión es el domingo, donde se van a juntar 56 países en Arabia Saudita también, lo que representan todos los musulmanes del mundo, los 1.800 millones de musulmanes. Y oigan esto, que Israel sigue apostando a las relaciones con Arabia Saudita. Sin embargo, a pesar de lo que ha dicho Bin Salman, de que ese acuerdo con Israel no va de las relaciones, de la normalización, del amiguismo, etc. Sin embargo, fíjense ustedes, el presidente de Irán, Raisi, y Bin Salman son los co-coordinadores de esa gran reunión, de esa gran conferencia que se va a dar el domingo en Arabia Saudita. De lo cual se deduce que estos tres eventos traerán por consecuencia una redefinición de la coyuntura actual y además un bosquejo, un planteamiento más concreto sobre la instauración del Estado palestino. Estas reuniones, bueno, esto sería la única forma de unificar todos los pueblos árabes, ¿no? Exacto. Para poder detener, porque ahí está la posición de Estados Unidos, la distancia que ha mantenido China, que no ha querido meterse en el conflicto, ¿verdad? Pero son posiciones un poco, fijan posiciones, pero a distancia. El caso de Rusia, es que tiene pronunciamientos ya más solidarios, ¿no? De más acercamiento. Y entonces, ese conflicto que tú, con los países que hacen frontera con Israel, ¿qué es lo que puede generar un conflicto? Yo creo que lo que se trataría de buscarle primero, que con esa cumbre que se estaría desarrollando hoy domingo, pudiera ponérsele fin a esta situación y evitar que ese problema se extienda. Porque yo creo que hay gente que está hablando, señores, ahí está la posibilidad de una tercera guerra mundial. O sea, hay gente que está planteando que si ese conflicto sigue, porque hay una decisión de Israel,
prácticamente eliminar, pero no solamente a Hamas, sino que prácticamente hacer desaparecer toda la franja de Gaza. Entonces, es una situación bastante complicada. Sí. Esto podría detener esta situación, esa presión que puede ejercer sobre Israel, esta cumbre de países árabes. Vamos a comenzar por Rusia y China. Mira, no es que Rusia y China no estén en la discusión de este problema palestino-israelí. Ellos sí están. Lo que pasa es que lo están haciendo desde un auditorio más cauteloso, porque lo que se pretende es resolver definitivamente el problema de los palestinos. Más diplomático. Por ejemplo, sí. que ya lo están planteando. Por ejemplo, China ahora asume la dirección, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora mismo la está asumiendo. Y el objetivo principal que se ha trazado China y Rusia es que esa coyuntura de la presidencia china del Consejo de Seguridad se convierta en el principal instrumento para ejecutar las decisiones que se tomen en este fin de semana, ¿verdad? Y que puedan conseguir el aval, sea con el Consejo de Seguridad, a pesar de los adversarios que hay ahí para la solución de este problema, o si no en la Asamblea General de la ONU. O sea, pero que hasta ahora ninguna decisión ni ninguna solicitud de Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad hace un alto al fuego. O sea, Israel no le obedece absolutamente a nadie. Cuando ha flexibilizado un poco, y ahora con el tema de detener los bombardeos en algún momento del día para que la gente siga saliendo, esa migración, ¿no? Que es una cosa impresionante lo que tú ves, es lo único que ha hecho. Y porque Estados Unidos, yo creo que lo planteó en varias ocasiones, prácticamente le ha impuesto el cese al fuego durante esas horas y la entrada de la ayuda humanitaria. Mira, la situación al interno de Israel es muy compleja. Demasiados factores adversos están incidiendo hoy en Israel. Demasiado. Ahora, vámonos por los determinantes. Lo que prima ahora mismo es los intereses de Netanyahu. ¿Por qué? Porque Netanyahu creó un conflicto interno para evitar ser reo de la justicia, que lo metan preso. Y en ese camino encontró que la modificación de todas las leyes constitucionales de Israel era lo que le podía salvar. Y se metió en ese proceso y generó una serie de movilizaciones, de contradicciones del pueblo con él o con su equipo. Y la gente está muy irritada en Israel con Netanyahu. Y no se sabe dónde está la mayor irritación, si es de los pueblos palestinos que rodean a Israel contra el Estado judío o el pueblo de Israel contra Netanyahu. Y la salida que ha visto más plausible este hombre ha sido focalizar la guerra, porque la guerra le permite proyectarse, si la gana, como un héroe nacional y con ello obtener el salvoconducto y no ir preso. Hasta ahora lo ha logrado, todo el Estado de Israel se ha puesto prácticamente bajo su disposición. No lo crea. La situación que proyecta la publicidad del Estado de Israel es una cosa y el germen que carcome esa gente por dentro es otra. Hay contradicciones muy fuertes, inclusive contradicciones que amenazan a Netanyahu de que cualquier guardia de esto, insubordinado, cualquier militar de alto rango, haga un disparate ahí al lado de Netanyahu, se lo lleve a él de camino. ¿Por qué? Porque, señores, hay que comprender quiénes son los soldados israelitas que están muriendo. Son profesionales que fueron llamados desde su oficina, desde su despacho, de su empresa, donde era empleado o donde dirige su proyecto personal. Estos son los que están muriendo aquí, porque la prensa israelí no lo dice.
pero están muriendo muchos soldados israelíes. O sea, fíjate que todo se queda en los 1.400 personas fallecidas con los ataques de Hamas y los 200 que de eso deben haber muerto varios, ¿verdad? Con estos ataques. Hay un Ahora, periódico, no se dice cuántos soldados israelíes han muerto en las praderas. Hay un periódico libanés que se llama Al Mayadin, que es el que está dando datos de lo interno de Israel. Y ellos dicen que Hamas le están matando de 15 a 16 soldados diarios y que Hamas ya ha destruido más de 160 tanques. Los tanques esos famosos, que ellos se sienten tan orgullosos de ellos. Pero la situación no es esa solamente. La situación es que Israel, Netanyahu, ha perdido la visión del mundo de hoy. La ha perdido porque la coyuntura mundial no le favorece para él realizar esa matazón a que está acostumbrado. O sea, los problemas con los palestinos lo ha resuelto anteriormente matando gente como animales en cacería, matando palestinos como si fueran animales. No lo favorece, pero nadie lo detiene. Sí, lo que pasa con Netanyahu es un problema interno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el lobby judío es la fuerza interna más cerca del Pentágono en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y en la industria audiovisual, en la publicidad y también en Hollywood. O sea, esa gente tiene el control de esa infraestructura económica. ¿Qué ocurre? Que esa gente apoya a Netanyahu. Y Estados Unidos, particularmente Biden, no quiere entrar en contradicciones con esa gente porque el partido... Son sus grandes aliados también. Exacto, en la zona. No tiene contradicción con esa gente porque él aspira a la reelección. Y el apoyo económico, el apoyo de opinión pública del lobby judío es demasiado importante para cualquier candidato presidencial en Estados Unidos. Entonces, eso lleva al hecho de que Netanyahu se sienta protegido por este sector y que Biden obligatoriamente tenga que transigir con esta coyuntura especial. Netanyahu no es fácil de detener ahora mismo porque lo primero es que es su salvoconducto personal. Segundo, él tiene entre cejas y cejas, como decimos nosotros, el concepto bíblico de que los judíos son una clase especial y que esa tierra le corresponden por historia y que desde ahí, desde esta guerra, él puede hacer una gran contribución a execrar, a sacar a todos los palestinos de estas tierras, aunque sea bajo un ataúd o tirarlo al desierto o tirarlo al mar. Eso no me importa. Ese señor no tiene escrúpulos de nada. Sí, pero ¿hasta cuándo la comunidad internacional? ¿Hasta cuándo Estados Unidos? ¿Hasta cuándo la Unión Europea? ¿Hasta cuándo la Organización de Estados Americanos? O sea, la Organización de Naciones Unidas va a permitir que un genocidio como el que se está llevando a cabo se siga produciendo? ¿Cuántas personas tendrán que eliminarse? ¿Saldrá toda la población? ¿Cuándo esto se va a detener, este drama humano, que es lo que uno dice? Mira, ¿quién va a tener la capacidad de decir hasta aquí llegamos? Porque es un crimen de deshumanidad que se está cometiendo ahí. Hay que aclarar algunas cosas. Tú mencionabas ahorita los niños, el genocidio, el infanticidio que está ocurriendo allí. Hay que tener en cuenta que la estrategia que ha tenido Netanyahu en toda su historia político y militar en Israel ha sido de eliminar a los palestinos, particularmente a los niños palestinos. ¿Por qué? Porque es una política de guerra demográfica, porque cada vez que se elimina a un niño, se le priva al futuro de los palestinos de 5 o 6 niños más que pueda engendrar. O sea, una política demográfica, genocida también. Entonces, desde ahí que en su mente lo que prima es esto. Ahora bien, la realidad de Israel, que vuelvo a decirlo, la realidad de Israel, la existencia de Israel está en juego hoy.
La existencia de Israel, La del Estado de Israel. del Estado de Israel está en juego. Brevemente, ¿por qué? Porque las fuerzas internas de Israel, los mismos militares, el mismo pueblo está hastiado de la guerra y de los muertos que le generan estos eructos de guerra de este hombre, de Netanyahu. Por un lado, Entonces, estaremos hablando de una conspiración interna. es que esta guerra la inició Netanyahu precisamente en un autocomplot. Eso es lo que se estima, un autocomplot. Pero además, la fuerza que hay alrededor de Israel es extremadamente poderosa. Hezbollah solamente puede acabar con Israel. Hezbollah solamente. Tú ves que Estados Unidos mandó esos portaaviones a la costa de Israel previendo el ímpetu de la guerra. Y además, todas las posibilidades están ahí de que esto se convierta en una guerra regional. Todas están ahí. No, y la confrontación pues es permanente entre Hezbollah y Israel y la parte en Siria, los ataques a las bases militares norteamericanas. Todo eso todos los días, un conflicto que está ahí, Israel que puede extenderse. Israel tiene que permitir la entrada del Estado palestino y vivir en paz con ellos y vivir de acuerdo a sus recursos, porque hay otro factor muy, muy simple. La oligarquía financiera internacional, ese lobby judío, eso va a desaparecer con esta lucha que se está dando hoy en el mundo. Bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. El fin de semana va a ser muy interesante. ¿Dónde va después de toda esta reunión y esta cumbre que usted ha estado mencionando? Seguiremos analizando esto más adelante, así que yo creo que es interesante que la gente pues se mantenga informada de lo que está ocurriendo allí, porque las informaciones no llegan como deben de llegar, llegan muchas informaciones distorsionadas y la gente no tiene la capacidad de hacerse una idea clara de lo que está ocurriendo en ese conflicto en Medio Oriente. Bueno, muchas gracias y pasen buen día. Gracias a ti, hemos llegado al final de Visión Integral. Nos despedimos hasta el próximo domingo, donde seguiremos tratando estos temas que tanto preocupan a la humanidad y sobre todo esa región del mundo. El próximo domingo será una entrega más de Visión Integral. Feliz resto del día.